Capítulo 1173 del manga de One Piece, Generación de Guerreros. Y tenemos otra vez portada de esta serie de pedidos de portada. En esta ocasión Hoshimiya le pide a Oda dibujar a Usopp poniendo miel en la punta de su nariz para atrapar un escarabajo rinoceronte. Tenemos obviamente a Usopp, también a Chopper, que parece que se le está antojando mucho la miel de la nariz de Usopp, y el Kabutomushi, el escarabajo que están tratando de atraer, pues es un poco peculiar porque tiene unos cuernos bastante grandes. También aparece un libro que justamente ilustra este escarabajo, así que es el correcto, el que están tratando de atrapar. También me parece curioso que en las alas de este escarabajo parece haber un número, el 30 o el 80. Podría por ahí ser una pista de Oda. Hay que recordar que los japoneses tienen un gusto por los escarabajos, por su identificación y recolección, y esta no es la primera vez que aparecen escarabajos en la portada. Es una actividad bastante común para los japoneses, bueno, para los niños japoneses. Y volvemos con este supuesto plan de Zoro, en el que antes pregunta si puede lastimar a los gigantes. Hyruddin y Stanzen le dicen que de preferencia no lo haga, pero cuando estos dos gigantes poseídos por el Domi Reversi se burlan del sueño de Hyruddin, que es unificar a los gigantes, pues tanto él como Stanzen le dan permiso total a Zoro para poder lastimarlos. Y el hecho de que Stanzen se encuentre con Hyruddin y que el resto de los nuevos gigantes piratas guerreros se encuentren en otra zona juntos, que existe esta separación, pues me dice que Hyruddin tiene como su segundo al mando a Stanzen, y por valor histórico tiene sentido porque Stanzen ya había aparecido antes en Shabondi. Pero lo que me llama más la atención es que volvemos a ver que el Domi Reversi no es una posesión por completo de la persona, en este caso de los gigantes, sino que de alguna forma aviva los malos pensamientos que podría llegar a tener la persona, algo que todo mundo tiene en su interior, algo que todos tenemos, pero que por ética o por cortesía pues solemos controlarlo. El Domi Reversi lo que hace es que aflora estos pensamientos, y el usuario o el afectado pues los puede decir sin ningún tipo de filtro. Me parece bastante interesante, todo esto ya lo había dicho en algún capítulo, pero me parece muy interesante que no son como zombies que están completamente bajo la voluntad de otro ser, sino que ellos mismos son conscientes de lo que están haciendo. Supongo que cuando despierten del Domi Reversi pues estarán muy avergonzados por lo que hicieron, porque todo lo que dijeron es algo que seguramente sí creen, o por lo menos es algo que tienen guardado. Y también me llama la atención que estos dos gigantes se burlan del sueño de Hyruddin, atacando pues un tema sensible, justo como haría un poseído en una posesión demoníaca. En este estado pues el demonio utiliza recuerdos o puntos muy sensibles para la persona con la que está interactuando y las utiliza como burla, justo como hicieron estos dos gigantes. Así que podría ser que Oda esté tomando muchas referencias de la mitología cristiana para esta parte específica de los demonios y todo esto, aunque en el caso de una posesión pues la persona no es la persona, sino que está poseída por otro ente. Y en el Domi Reversi sí que son ellos mismos, son las personas conscientes sacando a flote su peor lado. También tenemos esta viñeta una vez que Zoro utiliza el Rokudo no Tsuji, esa técnica con la que logra deshacerse de un grupo numeroso de gigantes bajo el Domi Reversi. Pues ahora le toca pelear contra Dorry y Brogy, pero es muy interesante la velocidad tan impresionante que tienen estos dos, porque de un momento a otro aparecen detrás de Zoro listos para asestar un golpe, y por primera vez, si es que no me equivoco, Zoro decide evadir un golpe antes de protegerse o recibirle el impacto. Como dije, la velocidad es impresionante porque estaban en otro lugar Dorry y Brogy, y en menos de un segundo ya están ahí a punto de asestar un golpe. Zoro golpea el aire hacia abajo para poder expulsarse hacia el suelo y evitar el golpe, lo que nos habla del terrible poder que tienen estos dos, y que seguramente Zoro saldría lastimado si recibía el impacto. Por eso seguramente decidió evadirlo por completo. También hay una viñeta por ahí en la que el rostro de Zoro parece muy preocupado por este ataque, y ambos asestan sus respectivos golpes. También los escudos son cortados a la mitad por completo. Me pregunto si los escudos se van a regenerar junto con los cuerpos, porque lo más probable es que al estar bajo el Domi Reversi pues vuelvan otra vez a regenerarse como los caballeros de Dios. Y me estaba preguntando si el plan que tiene Zoro tendrá que ver con volverlos otra vez a confrontar, como hizo esta niña en la historia de Little Garden, en la que por su ego de guerreros pues no pudieron evitar en entrar en confrontación. Sería bastante interesante y me gustaría mucho que el plan consistiera en volverlos a enfrentar a ellos dos, y que perdieran el tiempo enfrentándose el uno contra el otro en vez de ir por Yarul, algo que Imu no tenía contemplado. Y este plan no funcionaría si hubiese una entidad que estuviera poseyendo
a Dory y a Broggy, pero como son ellos mismos y aún conservan su personalidad, pues este plan seguramente sí resultaría. Ojalá que sea esto. Me gustan mucho las resoluciones que vuelven al principio o que se basan en algo que ya vimos. Y luego viene lo más importante del capítulo, que es la relación de Brook con Gunko. Brook logró arrastrarse como gusano hasta llegar con Gunko, cosa que no hicieron ni Robin, ni Nami, ni Usopp, ni Jinbe, y se revela que Gunko realmente es la princesa Shuri, un personaje nuevo que no había salido antes en la historia, y Brook la describe confirmando pues el diseño canónico que vimos en portadas anteriores, en portadas a color, específicamente la del volumen en la que aparece Gunko coloreada, que tiene cabello azul y ojos de distinto color, uno rojo y uno azul, y también suelta el dato de que pertenece a Tierra Santa. Esto era pues bastante fácil de adivinar, pero esto conecta a Brook también con Tierra Santa. Hay que recordar que Brook era parte de la Guardia Real de una persona, de un rey que no nos especificaron nunca. Podría haber sido de alguien de Tierra Santa. También vimos en el flashback que tuvo momentáneamente Gunko que Brook está muy cerca de ella, lo que significa que Brook estuvo en Tierra Santa. Me gusta mucho que le estén dando más lore a la historia de Brook y que no se haya quedado solamente en lo de la Bunny y los piratas Rumbar, que ya de por sí la historia es bastante bonita y está bastante bien para hacer historia de fondo, pero ha decidido darle más importancia como a Sanji. Ojalá que se anime a hacerlo con Nami, con Franky, con otros personajes que también estaría bien que tuvieran una historia más profunda, y sobre todo con Zoro, porque Zoro pues prácticamente está olvidado en este aspecto. También Brook menciona que la princesa Shuri tendría 80 años actualmente, y volvemos al tema del envejecimiento de los caballeros de Dios. Por ejemplo, Garling, a pesar de ser capitán de los caballeros de Dios, sí se ve que envejece, pero en el caso de Gunko pues no. La princesa Shuri debería de tener 80 años, sin embargo luce exactamente igual que cuando recibió el contrato, o por lo menos esa es mi lógica. Así que aquí existe esta contradicción acerca de si los poderes envejecen, retardan el envejecimiento. Tú puedes elegir envejeces o no, que sería una decisión muy tonta porque ¿quién querría envejecer? Y nos revelan también lo más importante del asunto, que Brook siente resentimiento hacia la princesa Shuri porque mató a su propio padre, y resulta que el padre de Gunko, bueno, de la princesa Shuri, era el Onji de Brook, la persona con la que Brook está en deuda, el equivalente a Shanks de Luffy. Se vuelve más interesante el trasfondo de Brook. Lo que yo pienso es que Shuri fue reclamada por Imu cuando era adolescente. Ella conoció seguramente a Brook cuando era una niña pequeña, pero cuando llegó a cierta edad, seguramente Imu la reclamó, y uno de sus primeros actos fue asesinar a su propio padre. Brook, al no tener conocimiento de Imu ni de los contratos, pues entendió que ella lo hizo porque quiso, y le guardó ese resentimiento. Puede que así vaya la historia, y tras recordarle todo esto pues llega un momento en el que tiene lucidez y aprovecha para desatar a Brook y al mismo tiempo a todas las personas que tenía atadas. Me sorprende que Gunko haya logrado la lucidez en el estado en el que estaba, poseída totalmente por Imu, porque si ya de por sí convencer a Gunko o tratar de recordarle su pasado pues era difícil, si tuvimos un momento en el que ella recuerda a Brook, pero me sorprende que sea tan sencillo volverla a la normalidad estando poseída por Imu, lo que significa que Imu no tiene tanto poder o tendrá alguna debilidad basada en los recuerdos o en el cariño. Luego tenemos esta viñeta en la que Imu o los ojos de Imu aparecen detrás y parece que hay una especie de textura en la oscuridad. Vemos que hay una especie de sombra alrededor de sus ojos, pero encima de ella parece que hay otra especie de textura. No veo la necesidad de dibujar estas líneas sobre los ojos de Imu. La sombra de los ojos la entiendo porque podría ser un elemento que refuerce lo malvado que es Imu, pero las líneas de arriba no tienen mucho sentido porque solamente están en cierta área y en otras áreas no. Esto aparece en dos viñetas y parece que el patrón de líneas sobre los ojos de Imu pues es el mismo en ambas viñetas. Podría ser que Oda nos esté revelando que en esa zona hay algo específico, podría ser, no sé, el cabello o algo del cuerpo original de Imu, así que me llamó la atención. Y luego tenemos esta viñeta de la confrontación, ya no de Gunko, ya no de la princesa Shuri, sino de Imu contra Brook, que es bastante impresionante. Brook le dice directamente que no le dé órdenes, que no trate de salvarlo, que viene a confrontar a Imu, bueno, a Shuri, sin importarle que obviamente no es lo suficientemente fuerte para enfrentar a un enemigo de este calibre, ya ni siquiera siendo poseído por Imu, sino Gunko en su estado base normal pues haría papilla a Brook. Aún así no le importa nada de esto, también se le olvidó la Bun, los Mugiwaras, y se lo jugó completamente todo contra
tal de expresar el coraje que tiene por haber matado a su Onji. Y en esta colisión en la que Brook se defiende con un escudo muy normal, se ven estos relámpagos, esta estática de haki negro. Hay que recordar que la primera vez que vimos esta estática fue en la colisión de Roger contra Shirohige. En ese momento pues esto era sinónimo de un gran poder, de un gran choque de poderes. No sé si Oda bajó mucho la vara y lo está utilizando ya para cualquier cosa, que no me gustaría, pero pues aquí no tiene mucho sentido, porque si bien Gunko, poseída por Imu, sí podría generar esta estática de haki negro, pues me parece que Brook no es lo suficientemente fuerte también para generarla. O podríamos estar hablando que simplemente el golpe de Gunko fue quien generó esto y no la protección de Brook, que Brook no está ejerciendo una fuerza tan impresionante como para generar también el estática. Pero esto significaría que en la próxima viñeta que tuviéramos de estos dos, veríamos a un Brook completamente destrozado, el escudo partido a la mitad, hecho añicos, porque un golpe asestado con este tipo de haki pues obviamente rompería un escudo que ni siquiera está recubierto con haki. Brook no tiene la capacidad, no es un escudo especial con una Akuma no Mi, no es un homie como en el caso de Goldberg. Entonces lo más seguro es que este escudo termine hecho añicos. Y también hay que recalcar que Brook ha ido creciendo en la cuestión de los enemigos que enfrenta, no por sus victorias, porque en ninguna de estas confrontaciones ganó, pero sí que hizo cara a todos estos enemigos, empezando por Big Mom. Recuerdo que cuando apareció frente a Big Mom negándose a huir, pues fue totalmente impresionante, todo el mundo lo amó. Alguien como Brook, que no es ni parte del trío monstruoso, haciéndole cara a un Yonko, fue impresionante. En Egghead vimos a Brook también atacando a un Gorosei, subió la escala, ahora estaba atacando no a uno de los 4 Yonkos, sino a una de las autoridades mundiales más importantes de todo el mundo de One Piece. Y la escala termina en este 1173 enfrentando cara a cara a Imu, porque de este momento no es la princesa Shuri, sino que es Imu. Llegó hasta lo más alto de lo más alto en confrontación, por lo menos en hacerle frente al enemigo. Y por último, cuando Imu retoma el cuerpo de Gunko, pues se ve bastante interesado en saber quién es él y qué representa para Gunko. Puede que Gunko sea bastante especial para Imu por alguna razón en específico, y que Brook tenga influencia sobre esta persona pues es algo que no puede dejar pasar para sus planes. Luego tenemos un momento de Usopp en el que pues es bastante gracioso, que dice que gracias a sus poderes telequinéticos logró liberarse. No me molesta que Usopp tenga momentos graciosos, de hecho me gusta bastante, complementan muy bien o rompen muy bien con la seriedad de las batallas, por ejemplo con lo de Brook. Y es un shonen, este tipo de cosas pues son las que le dan vida al shonen. Sin embargo, sigo diciendo lo que he estado diciendo acerca de Usopp durante todo este arco, y es que no nos han demostrado que él haya tenido una especie de crecimiento en este arco, por lo menos no por el momento. Me gustaría bastante ver que para el final del arco sea un valiente guerrero como lo prometió. Como dije antes, solamente lo vimos ser valiente cuando se emborrachó, y pues creo que eso no debería de valer tanto. Tiene que ser valiente por sí mismo sin estar bajo el influjo del alcohol o algún otro elemento, y no hemos visto eso. Es lógico que él tema por su vida constantemente porque los enemigos son muy poderosos, y pues él solamente es un tirador, por muy bueno que sea. Pero me hubiera gustado que perdiera esa cobardía y se volviera valiente conforme avanzaban las sagas. Ya para este momento a Usopp le quedaría muy poca cobardía y la lograría vencer en este arco, y este sería el arco en el que se volvería un valiente guerrero. Para mí está de más que sea cobarde, porque esta forma de ser pues ha logrado ganar mucho terreno en Usopp, dejando atrás el hecho de que es mentiroso. Por eso lo conocimos, por eso se llama Usopp, por eso tiene la nariz larga. Creo que la mentira hubiese sido un mejor compañero de aventuras que la cobardía. Ya ni siquiera vemos a Usopp mentir tanto. Ojalá que esto cambie, ojalá que no decepcione en este arco. Y ya para finalizar tenemos el ataque del Muma de Nika, que había dicho anteriormente que no había tenido tanta presencia como otros Muma. Pues aquí Oda le está dando un poco más de protagonismo. Aparecen las madres de los niños que fueron a salvarlos. Ellas sí pueden pelear porque son parte de la generación de los guerreros. Ese es el nombre del capítulo. Me hubiera gustado que dijeran quién es padre o madre de quién. Y tenemos un ataque conjunto de los 3 miembros de los nuevos piratas gigantes guerreros, haciendo un Sansho Gokuko. Originalmente iba a ser un Nisho Gokuko, un ataque de 2 generales, pero se les une Rodo. Me parece bastante bien, no solo porque pueden hacer más daño, sino porque Rodo es mi personaje favorito de este grupo de gigantes en específico.
y el ataque pues es bastante parecido al de Dorry y Broggy al Ikkoku. Supongo yo que es menos potente porque Dorry y Broggy son leyendas, y sería bastante interesante ver el ataque conjunto de todos los generales, incluyendo el capitán. No sé si llegaría a estar al nivel del ataque de Dorry y de Broggy. Y para finalizar tenemos el error de Sam Sommers, que viendo que se acercaba este Muma gigante lo golpea, pero el Muma de Nika pues cae sobre el barco con cara de pato que iba a llevarse a los niños a Tierra Santa y lo destroza por completo. Oda seguramente lo hizo por el bien de la trama, para alentar un poco más las cosas, ya que los caballeros de Dios estaban a punto de conseguir su objetivo. También es gracioso como incluso un Muma de Nika, el dios del sol, pues frustra los planes del gobierno mundial. Y pues eso es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1173, y esperar el que viene.